Universidad Central presenta Mirada Central. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mirada Central desde el Laboratorio de Ciencia de los Alimentos de la Universidad Central. En Chile, las políticas de nutrición y alimentación están vinculadas a la promoción de la vida saludable en el contexto de una vida sana, así como la prevención de la obesidad y otras enfermedades vinculadas a la dieta. Pero, ¿hay alimentos específicos que debamos escoger por sobre otros para prevenir algunas enfermedades? ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Cuáles son los mitos y verdades relacionados a los superalimentos? Esto es Mirada Central, un programa de la Universidad Central apoyando el conocimiento y desarrollo científico de Chile. Definitivamente el consumo de alimentos saludables es indispensable al momento de hablar de prevención de las enfermedades y de tener una buena calidad de vida. Frutas y verduras están siempre liderando la lista, aunque es fundamental considerar cereales y semillas con alto potencial nutricional. De aquí nacen los superalimentos, tan de moda en estos tiempos. Lo que hace atractivo este concepto es que cumplen con más de uno de los siguientes criterios. Deben ser ricos en fibra, tener una alta cantidad de minerales, proteínas y vitaminas, contener niveles elevados de antioxidantes, ser bajo en su aporte calórico, ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares y otras infecciones y, por supuesto, ser fáciles de encontrar. Hace casi una década la Clínica Mayo lanzó un listado de 10 superfood y aunque hoy día conocemos muchos más, los top 10 son los siguientes: arándanos, frutos secos, brócoli, té verde, cacao, cochayuyo, salmón, ostras, quinoa y chía. Estos dos últimos superalimentos son protagonistas de una investigación relacionada con el diseño de los alimentos saludables que busca fortalecer aún más todas sus cualidades. Desde el campus Gonzalo Hernández, aquí en la Universidad Central, nos preparamos en Mirada Central para conversar con dos grandes investigadoras en esta materia. Presentamos en primer lugar a Loreto Muñoz, ella es doctora en Ciencias e Ingeniería de los Alimentos de la Universidad Santiago de Compostela, investigadora también de la Universidad Central. Y aprovechamos de saludar también a quien ha sido invitada por la universidad para participar. Viene directamente desde España. Ella es Mónica Aros, investigadora del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, doctora en Ciencia y Tecnología de Alimentos también. Así que tenemos mucho conocimiento aquí para, de alguna forma compartir en este programa. Bienvenidas. Muchas gracias. En primer lugar, nos gustaría saber, Loreto, en tu caso, como chilena, ¿cómo nos alimentamos aquí en nuestro país, los chilenos? ¿Cómo comemos? Es una excelente pregunta y es una pregunta que hay que meditar y tratar de entender. En general nos alimentamos bastante mal. Nosotros sabemos que nos alimentamos mal, pero además se ha visto a través de investigaciones del Ministerio de Salud y de la Organización Mundial de la Salud que tenemos un grave problema con el sobrepeso y la obesidad en nuestro país. Y eso es el mejor indicador para decirnos que efectivamente nos estamos alimentando mal. Ahora, ¿cómo o qué tan mal nos alimentamos? Va a depender de cada persona y va a depender del presupuesto que tengas para la alimentación, porque eso está muy directamente relacionado. Ahora, si comparamos con lo que sucede en España, Mónica, la relación entre Chile y la que es conocida como la patria madre, que en cierta forma también hay mucha herencia en las costumbres, en la forma de alimentarnos, me imagino. Pero ¿están mejor, peor? No creo que peor, ¿no? Yo diría, de acuerdo a las cifras, que España o Europa en general está solo un poquito mejor, pero solo un poquito. Eso también es un grave problema a nivel de nuestro país, a nivel europeo y a nivel internacional. No solo Chile o España tenemos un alto índice de obesidad y sobrepeso, sobre todo en los niños, sino que es un problema internacional. Y desde la alimentación, esa es la tarea que tenemos que hacer nosotros los científicos de alimentos para revertir con difusión como este tipo de programas. ¿Es un problema relacionado al bienestar, esto de la mala alimentación, en la medida en que va avanzando un país, va progresando, va elevando su estándar, su poder de adquisición? ¿Estamos comiendo peor o no hay una relación necesariamente vinculada al tipo de ingresos? Sí, está directamente relacionada, porque si nosotros pensamos
de los años 90 hacia atrás, teníamos en Chile un problema de desnutrición importante. Y a medida que ha ido aumentando el poder adquisitivo, tenemos el dinero para comprar más y mejores alimentos. El problema, siempre se le adjudica el problema a la alimentación, pero acordémonos que la alimentación per se no tiene el 100% de la culpa, sino que dejamos hace mucho tiempo de hacer actividad física y eso también es un tema bien importante. Definitivamente. Ahora, ¿qué pasa con los superalimentos? Al parecer es como una tendencia, es como una moda. ¿Es algo global, Mónica? Sí, esto es una tendencia internacional. Están redescubiertos porque nuestros antepasados los consumían y en gran proporción y estaban perfectamente alimentados. Hablamos de la chía, la quinoa, el amaranto, oriundo de esta región, de este continente. Entonces esos fueron silenciados por muchos años, pero ahora hay un redescubrimiento. En realidad no estamos descubriendo nada, es un redescubrimiento. La palabra superalimentos un poco es un término de marketing desde mi punto de vista, no es un término científico. A mí no me gusta utilizarlo en demasía, pero sí que se puede decir que son grandes alimentos, son unos superalimentos. Están muy concentrados en nutrientes y con pequeñas proporciones la ingesta de pequeñas proporciones de estos nos nutren, pero no suplen la dieta global de un día, por ejemplo. Ahora en Chile, Loreto, ¿ha aumentado el consumo de estos llamados superalimentos en el último tiempo? Sí, a propósito de la tendencia. Sí, absolutamente. Como Mónica decía, es una moda. Esto partió hace alrededor de unos 10 años atrás, en que empezaron a redescubrir algunos frutos y algunas semillas que sí se consumían y que tienen estos potenciales beneficios a la salud. Pero ojo, que son beneficios a la salud y pueden prevenir enfermedades, no curarlas. Entonces sí, acá ha habido una campaña publicitaria importante de los superalimentos y no nos gusta usar esa palabra porque se asocia como que si como ese superalimento no tengo nada más que comer. Y no es así, o sea, tenemos que tener una dieta balanceada. Es necesario tener cierto conocimiento respecto de las cantidades a consumir porque hay una ley bastante universal y de sentido común, que es esto de encontrar el equilibrio y que también se utiliza mucho en la alimentación, ¿no? Que es una dieta balanceada y al mismo tiempo también elegir una amplia variedad de alimentos. Desde ese punto de vista, ¿puede en algún momento ser perjudicial consumir demasiado algún tipo de estos superalimentos? ¿Qué sé yo? Chía, quinoa, brócoli, no sé. Mira, probablemente no, pero hay recomendaciones a nivel internacional de la Organización Mundial de la Salud y hay recomendaciones de los países en cuanto a la dieta balanceada que debemos consumir. El Ministerio de Salud tiene programas específicos que nos dan algunas pautas como para saber cómo consumir y qué consumir y cuánto consumir. Por ejemplo, las legumbres. Se indica que tengas 2 a 3 ingestas a la semana. Entonces, hay indicaciones. Ahora, si consumes muchos superalimentos, no debería pasar nada, pero tampoco es tan recomendable. Es importante siempre ir combinando diferentes tipos de alimentos. Eso aplica para todo. Hablemos de los mitos y las verdades con respecto a los mal llamados superalimentos. Convengamos en eso, sabemos que estamos en presencia de dos personas que investigan y que por supuesto no es un término muy utilizado, me imagino, en la comunidad científica, pero para el sentido común, ¿qué hay de cierto y qué hay de falso con respecto a que puedan prevenir enfermedades, por ejemplo, o a que puedan, en algún caso, curar algún tipo de enfermedad? Mira, ¿qué pasa cuando aparece o resurge un superalimento? Primero, no hay ninguna investigación científica que avale lo que se le adjudica a ese superalimento. Cuando tú quieres, en definitiva, saber si ese superalimento o mal llamado superalimento es realmente un alimento que previene alguna enfermedad, hay que investigar. Tiene que haber una investigación anterior y asociada al consumo humano. Recién ahí tú puedes decir que ese alimento efectivamente tiene alguna propiedad benéfica a la salud. Sí hay muchos alimentos que poseen esas propiedades y que previenen muchas enfermedades. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Granos ancestrales se han usado a través de la historia de nuestras culturas y están asociados a problemáticas de salud, es decir, previenen riesgos cardiovasculares
y previenen el índice glicémico y previenen diferentes enfermedades. Desde ese punto de vista, ya que son granos ancestrales y muchos de ellos están asociados al continente sudamericano, ¿qué relación hay en la salud histórica de aquellas personas respecto de otros lugares? Porque tengo entendido que en Europa, por ejemplo, la llegada de estos granos es más bien reciente, era más desconocido hace algunos años atrás. A ver, a decir verdad, en el norte de Europa se conocía lo que es el amaranto, la quinoa, y se consumían, y de hecho estos no son novel food en la Unión Europea. Sin embargo, la chía fue la tremenda desconocida dentro del continente europeo, y solamente a partir del año 2009 se ha podido incluir dentro en el mercado de la Unión Europea. Y sí tiene restricciones. Por ejemplo, a diferencia del resto del mundo, en Europa la chía se recomienda hasta 15 gramos diarios, porque además tiene muchísima carga lipídica, es decir, en grasa, es alto en proteínas, alto en fibra. Por lo tanto, no se requiere consumir más. Con esa proporción diaria es más que suficiente para cubrir, por ejemplo, las ingestas en omega 3, en fibra dietética, proteica, etc. Ahora, la chía en ese sentido es un alimento bastante único, ¿no? Porque posee ciertos nutrientes que están presentes en la proteína animal, o en el reino animal en general, ¿no? Como omega 3, por ejemplo. Sí, yo creo que es la mayor fuente de omega 3 vegetal que se conoce hasta el momento. Y además existe un equilibrio entre omega 3 y omega 6. Las dietas occidentales, a ver, la recomendación de la EFSA, por ejemplo, es que consumamos un equilibrio entre 1,1 omega 3, omega 6. Y nuestras dietas es 1 a 15, está totalmente desbalanceada. Entonces se intenta revertir esto con el consumo de, por ejemplo, pescados como el salmón, que vosotros tenéis acá muy buen salmón, y con el consumo de chía, porque este equilibrio omega 3, omega 6 está totalmente opuesto a lo que hacemos en la dieta occidental, por lo tanto nos ayuda a equilibrarnos. Vamos a conversar a la vuelta de esta breve pausa un poco más acerca de cómo incorporar el consumo de la chía en nuestra dieta diaria, y también acerca de otras semillas, y por supuesto conocer el estudio que están realizando en conjunto y también cada una de manera independiente. Así que hacemos una breve pausa y seguimos aquí en Mirada Central. Bueno, estamos conversando aquí en Mirada Central con Mónica Aros y con Loreto Muñoz, ambas doctoras investigadoras de la Universidad Central. Mónica de paso en Chile, además, a propósito de una serie de investigaciones que se están realizando. Hablamos de la chía y quería hacer una breve precisión con respecto a lo que dije anteriormente, porque lo ideal sería consumir un equilibrio de omega 3, omega 6, 1 a 1. Ya. Pero como es muy difícil llegar a esto, las recomendaciones de la EFSA en este caso es 1,5. Okay. Y lo que puede hacer la chía es revertir este desequilibrio que tenemos en la dieta, que actualmente es 1,15, 1,17. Entonces, para revertirlo, la chía es uno de los alimentos por excelencia, el consumo de chía es uno de los alimentos por excelencia. Es muy interesante conocer estos detalles sobre la praxis, ¿no? Cómo llevamos la alimentación, pero también conocer un poco más en detalle el trabajo que hacen como investigadoras, como fundadoras también de Red Chia Link en el mundo, que me gustaría que nos cuenten un poco de qué se trata este trabajo. Bueno, la Red Chia Link nace en el año 2015 en España, a raíz de un proyecto E-Link que teníamos varios grupos de investigación de México, Chile, Argentina y España. Entonces hemos creado un foro científico-técnico internacional de manera tal que cualquier grupo de investigación, empresa que trabaje o investigue sobre la chía se pueda integrar, y tenemos nos reunimos todos los años en distintos puntos del planeta. Somos más de 100 investigadores, y en principio fue en España, pero el año pasado fue en Argentina, este año es en México, y el año próximo será en Chile, aquí en la universidad. Seremos aquí los anfitriones. Ah, fantástico. Cuéntenos un poco sobre los puntos específicos que se están estudiando con respecto a la chía, ¿no? ¿Qué investigaciones se desarrollan en Chile particularmente, para comenzar, Loreto? Particularmente en Chile
Llevamos bastantes años investigando acerca de la semilla cuando era una total desconocida, acá y en Europa también. Hemos investigado, la hemos mirado desde distintos puntos de vista. Hemos mirado desde la intimidad de la semilla, nos hemos metido en la microestructura de la semilla. Hemos estudiado sus características y con distintos grupos colaboradores hemos abarcado los componentes nutricionales. Nosotros nos hemos orientado mucho más específicamente a ese mucílago que se genera cuando pones la semilla en agua, genera como una cápsula transparente que la rodea. Como que atrapa el agua. Atrapa el agua. De hecho, o sea, atrapa más de 30 veces su peso en agua. Entonces empezamos primero a saber de dónde sale ese mucílago, qué es ese mucílago y qué características podrían ser beneficiosas a la salud. Para eso lo que desarrollamos fue experiencias de digestión in vitro que simulan la boca, el estómago y el intestino y ver cómo es el comportamiento de ese mucílago a través del tracto digestivo. Se ha hablado mucho que la chía te aumenta la percepción de saciedad, ¿no es cierto? Que puedes bajar de peso con la chía, pero para aseverar esas digamos, aseveraciones, valga la redundancia, tienes que comprobarlas científicamente y en eso estamos. ¿Está el sustento científico para afirmar la idea de que la chía puede ser efectiva para el control del peso o eventualmente también perder una cantidad importante de kilos en el caso de la obesidad, que es una enfermedad que tenemos patentemente en Chile? A ver, yo no me atrevería a decir que sí, pero tampoco me atrevería a decir que no. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestros estudios, la semilla se hidrata comes la semilla o su mucílago separado y si la comes hidratada ya está. Pero si la comes seca, formando parte de otro alimento, también tiene algunas propiedades bastante interesantes, ese mucílago. ¿Qué pasa? Absorbe agua y absorbe los jugos intestinales, se hidrata y ocupa espacio en tu estómago. Y eso implica que la señal que manda el estómago al cerebro y dice, no comas más, ya estoy llenito. Entonces, esa señal, ¿ya? Obviamente te podría ayudar a bajar de peso. Ahora, las dosis de chía, por ejemplo en Europa, que son bajitas, no podría cumplir esa función la semilla porque la dosis es pequeña. Y hay algunos estudios médicos en que recomiendan 37 gramos de chía al día. ¿Que corresponde a qué cantidad? Como aproximadamente unas 6 cucharaditas de chía. Entonces, no, es bastante. Cuando la pones en el alimento es bastante. Porque aumenta 30 veces. Claro, o sea, sí, y más. Aumenta 30 veces su peso. Sí, impresionante. Ahora, ¿qué ocurre con el consumo de la chía? Porque, claro, están estas indicaciones muchas veces en los envases también que avisan, ¿no? Sobre o advierten sobre la posibilidad de que aumenta mucho su volumen y por lo mismo hay que consumirlas con precaución. Entonces, no debería tener cierta advertencia digamos, debería haber probablemente también algún control a nivel un poco más global en ese sentido para la alimentación. Me refiero obviamente a que puede ser peligroso comer demasiada chía. A ver, no es necesario comer tanta chía porque además es rica en grasa. Es una grasa de excelente calidad, rica en omega 3, pero tiene bastante cantidad. Casi el 60% de su grasa es omega 3, es que es una barbaridad de omega 3. Por lo tanto, 15 gramos es lo que la EFSA recomienda para suplir la ingesta diaria de omega 3. Más chía, claro, ella se hidrata en nuestro organismo, entonces consumirla porque sí, tampoco es, desde mi punto de vista, recomendable porque ha habido casos de constipación intestinal debido a si no tomas demasiados líquidos, la chía se va a hidratar desde tus líquidos corporales. Entonces, eso puede ser peligroso, ¿no? Bueno, peligroso si se consume en cierta medida. Tampoco es necesario consumir más. No es la panacea de la alimentación ni de la salud. Es un alimento más, pero que tiene muchísimos beneficios para la salud y puede llegar a prevenir enfermedades. Nosotros vosotros sabéis que en el mundo, en Chile y en Europa y en España, tenemos una gran incidencia de obesidad y eso también produce problemas en el metabolismo de la glucosa, desencadenando una diabetes.
problemas en el metabolismo de los lípidos o al colesterol alto, sobre todo el malo, hipertensión arterial. Todo eso se llama síndrome metabólico. Cuando tenemos 3 de estos parámetros alterados, glucosa, hipertensión, obesidad, me falta alguno más, ¿no? Trastorno en el metabolismo, colesterol alto y triglicéridos altos, tenemos alto riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular o diabetes de tipo 2. Entonces, el consumo de este tipo de alimentos ricos en fibra, ricos en omega 3 y con minerales, infinidad de cantidad de minerales y vitaminas, puede prevenir el desarrollo de este tipo de enfermedades. Muy interesante. ¿Qué ocurre con el consumo de la chía y la manera en que la incorporamos en los alimentos? De pronto podríamos pensar en las harinas, en el pan. De hecho, en Chile somos uno de los mayores consumidores de pan en el mundo después de Alemania. No sé si tomarlo con orgullo o con vergüenza, díganos ustedes, porque ustedes son las que saben con respecto al consumo sano, ¿no?, de las harinas. Sí. Nosotros tenemos un hábito que nos ha traído un poco la modernidad, que es el hecho de que ya tenemos cada vez menos tiempo para cocinar. Por lo tanto, muchas veces hacemos lo que llamamos 11 comidas. Y la 11 comidas significa un sándwich y un té o una leche. Y consumimos mucho más pan de lo que deberíamos. Bueno, ahí Mónica nos puede aportar porque ella ha tenido experiencia trabajando con las semillas de chía en el pan y los resultados han sido muy interesantes. ¿Ah, sí? Cuéntanos. Sí, a mí la semilla de chía me ha cautivado justamente por los resultados que hemos tenido en el laboratorio. A nivel tecnológico, a nivel nutricional y a nivel funcional, funcionalidad biológica, quiero decir, beneficios a la salud. La semilla de chía tiene grandes propiedades y cuando el pan, vamos a hablar del pan. El pan en Europa y en la dieta mediterránea se encuentra en la base de la pirámide de la alimentación saludable junto con el resto de cereales, la patata, por ejemplo. Y la recomendación es consumirlo en grandes cantidades y es un alimento noble porque no es estacional, no depende de la época del año en que estemos, es barato, lo consume toda la población y entonces el pan es una estrella para vehiculizar nutrientes especiales como el omega 3, como los folatos, nutrientes o compuestos bioactivos que necesitamos para mantener nuestra salud y nuestra nutrición, mantener nuestra nutrición. Entonces siempre nosotros lo que hacemos es incluir en formulaciones de pan ingredientes saludables como el amaranto, la quinoa, legumbres y demás. Pero siempre tenemos, nuestro panel de catadores siempre evalúa esos resultados con una nota inferior a lo que es el pan sin adición de ninguno de esos ingredientes. Pero ¿qué nos pasó con la chía? Con la chía en muy pequeñita proporción los catadores dijeron este pan está aún mejor que el pan sin adición y tecnológicamente gracias al mucílago hemos tenido resultados de un pan de mejor calidad, mejor sabor y mejor nutrición. Eso es lo importante. ¿De diseño saludable en esta materia o no? Sí, de un alimento funcional. Sí, fantástico. Y en ese sentido, la chía no tiene un sabor muy agradable por sí sola, ¿no? Por eso me llama mucho la atención este resultado. No, el sabor, es casi imperceptible su sabor. Porque es en pequeña proporción. Sí que es verdad que sus harinas tiñe la miga y eso a veces trae un rechazo hacia las personas que no consumen el pan integral. Es la textura lo que realza el sabor del pan, ¿no? La textura de la... Pero también su grasa, sus lípidos, también le dan un sabor especial. Es importante aclarar para el consumidor final que la chía, desde mi punto de vista, es mejor consumirla molida y en crudo, que no sufra cocción. Sin cocción. ¿La manipulación interviene en los nutrientes? ¿Los puede eventualmente anular? A ver, cuando la semilla está entera, es difícil acceder a todo lo que está en su interior y de hecho las eliminamos como tal. Entonces se absorbe pero en muy poquita proporción. Sí que es verdad que aprovechamos su fibra, su mucílago, porque ese sí sale hacia el exterior de la semilla y hace su función de absorción de agua y controlar el tracto digestivo. Pero los omega 3, los minerales, todo lo que está dentro, la semilla lo guarda muy bien guardadito y entonces
Cuando consumimos la semilla, si no la masticamos bien o si no la molemos, no podemos absorber esos minerales en nuestro organismo. Importante detalle. Muy interesante, Mónica Aros y también Loreto Muñoz, que nos acompañaron en este capítulo especial de Mirada Central. Desde el campus Gonzalo Hernández nos despedimos en este programa dedicado a la alimentación saludable. Muchas gracias. La investigación de los productos que acabamos de analizar en el programa nos confirma una vez más que tenemos una gran oportunidad para mejorar nuestra salud gracias a sus propiedades. Ya lo sabe, a consumir más chía, quinoa y otras semillas para estar mejor. Esto ha sido Mirada Central. Nos vemos en un próximo capítulo. Este y otros programas los pueden encontrar en www.ucentral.cl, radio.ucentral.cl y a través de la señal 107.1 FM.